Hola chicos, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso Inteligencia Emocional. Eh, entonces, bueno, retomando esta capacitación, vamos a hablar sobre nuestra misión y nuestra visión personal. Primero que nada, bueno, vamos a definir qué es una misión personal. Y tenemos que una misión personal es el que nosotros podamos descubrir, detallar y recordar cuáles son nuestros objetivos más importantes en nuestra vida, así como qué tipo de persona nosotros queremos ser y cuál es ese legado que nosotros nos proponemos dejar atrás en determinado momento. Esta misión contiene ideas de lo que nosotros queremos hacer y también contiene esas cuestiones del tipo de personas que nosotros queremos llegar a ser en determinado momento. Aquí nosotros vamos a colocar aquello que deseamos se vaya materializando en nuestra vida, pero no pensando en la actualidad que estamos viviendo, sino pensando en nuestro futuro a largo plazo. Ahora bien, es importante mencionarles que en ningún caso la misión personal debe definir cómo nosotros vamos a llegar ahí, ya que nuestra misión tiene que reflejar cómo nosotros queremos ser a lo largo de nuestra vida y no cómo lo vamos a hacer para lograrlo. Básicamente esta es una frase o un enunciado con la que nosotros vamos a regir nuestra conducta diaria, y es esa frase a la que nosotros vamos a recurrir todos los días siempre que hayamos perdido el rumbo o hayamos perdido el camino que hemos decidido seguir. Ahora bien, para que nosotros podamos desarrollar nuestra misión personal, es importante que nos respondamos las siguientes cuestiones. ¿Quién soy? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Cuál es la razón por lo que tú lo haces? Ya sean los valores personales o esos factores motivantes. ¿Para qué trabajo o para qué estudio? ¿Sale? En base a estas cuestiones nosotros vamos a poder definir y vamos a poder detallar nuestra misión personal. Ahora bien, vamos a hablar de la contraparte o de la siguiente parte, que es la visión personal. Aquí básicamente tenemos que nuestra visión personal es tener esa imagen futura de nuestra persona. Obviamente esta visión tiene que estar desarrollada por nosotros y tenemos que considerar en todo momento nuestro entorno real en el que nos estamos desenvolviendo. Esto nos va a servir como guía en el proceso de nuestro proyecto de vida profesional, de tal manera que evite que nosotros nos extraviemos en el camino que vamos a empezar a recorrer una vez que hemos detallado nuestro proyecto de vida. Ahora bien, para que nosotros podamos desarrollar nuestra visión de vida personal, es importante que nos hagamos las siguientes cuestiones. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cómo me percibo a futuro? ¿Cómo deseo que me vean a futuro? ¿Vale? Estas son las cuestiones que nosotros tendríamos que respondernos para poder desarrollar nuestra visión personal. Obviamente nuestra visión personal, al igual que en los negocios, tiene que estar trazada a un lapso de 10 años, de tal manera que tengamos ese parámetro futuro que nos permite evaluar si realmente hemos o no hemos cumplido. Aquí una recomendación pudiera ser que nosotros dividamos nuestra visión personal en pequeños objetivos medibles a un año, a 6 meses, depende de cada uno de nosotros. De tal manera que nosotros vayamos determinando si realmente estamos cumpliendo con esa actividad que hemos designado en dicho objetivo. Con ello, vamos a tener ese parámetro que nos va a permitir a nosotros determinar si vamos por el camino correcto o nos hemos desviado. Y necesitamos buscar alguna estrategia que nos permita retomar ese camino por el cual nosotros íbamos para alcanzar nuestro propósito de vida o nuestra visión personal. Ahora bien, vamos a hablar de la autoestima. Tenemos que la autoestima es ese concepto que nosotros tenemos de nuestra valía, y este se basa en nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos vamos generando a lo largo de nuestra vida.
Aquí, bueno, es importante mencionarles que con esto nosotros en muchas ocasiones creemos que somos listos, o también tenemos esa creencia de que no lo somos. Asimismo, nos permite definir si nos aceptamos y nos queremos tal y como somos, o estamos en desacuerdo con cómo somos y con la forma en la que nosotros somos, ¿vale? Cómo somos, es decir, físicamente, y cómo somos en la forma, es decir, en nuestros rasgos o nuestras cualidades, características y habilidades. También, bueno, es importante mencionarles que en esta cuestión nosotros juntamos un sentimiento positivo o negativo hacia cada uno de nosotros. Y también, bueno, muchas veces esto nos genera que nosotros nos sientamos incómodos porque consideramos que no somos lo que nosotros esperábamos. También, bueno, es importante mencionarles que el concepto que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino algo que nosotros vamos aprendiendo a lo largo del tiempo y que se encuentra a nuestro alrededor. Todo ello lo vamos a lograr mediante esa valoración que nosotros hacemos día con día sobre nuestro comportamiento, así como de esa asimilación e interiorización que tenemos del concepto que tienen las demás personas sobre cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, ahora bien, es importante mencionarles que la importancia de la autoestima es eso que nos impulsa a actuar, a seguir adelante y nos motiva para que nosotros podamos perseguir nuestros objetivos. También, bueno, es importante mencionarles que la autoestima nunca va a depender de lo que nosotros tenemos, de lo que sabemos o de lo que somos. Esto va a depender de nuestra aceptación personal y de que realmente nosotros nos queramos tal y como somos. Si nosotros no encontramos esa aceptación personal, difícilmente vamos a tener una autoestima positiva, una autoestima alta. Y muy por el contrario, siempre vamos a andar cabizbajos, vamos a andar renegando de lo que somos y no nos vamos a querer pues por lo que somos, ¿no? Ahora bien, es importante mencionarles que la autoestima va evolucionando a medida que nosotros vivimos nuevas experiencias. Desde niños nosotros estamos construyendo este sentimiento, porque vamos formando el concepto de nosotros mismos y al mismo tiempo vamos generando esa idea de quiénes somos, si nos gustamos o no, si somos aceptados o no. Con ello vamos creando expectativas acerca de nuestras posibilidades y de ello depende que nosotros nos encontremos bien con nosotros mismos, o bien depende que nosotros estemos disgustados con lo que somos y con quienes somos. De esta manera, bueno, en la edad más temprana es cuando nosotros vamos a ir moldeando el concepto de nosotros mismos, así como esa emoción y el sentimiento hacia nuestra propia persona. Y bueno, aunque esto no es completamente inmodificable, es en esta fase cuando nosotros estamos creando esas bases duraderas en el tiempo. Aquí nosotros como niños comparábamos nuestro yo real con el yo ideal y por ende nos juzgamos a nosotros mismos porque no hemos podido alcanzar esos patrones sociales y esas expectativas que nosotros nos hemos formado de nosotros mismos. Asimismo evaluamos el que también nosotros nos estamos desempeñando, ¿sale? Entonces este concepto de nuestra autoestima empieza a fabricarse desde que nosotros somos niños, desde que nosotros tenemos esa capacidad de conciencia para ir autoevaluándonos, para ir definiendo si realmente nos aceptamos y nos queremos tal y como somos, o si estamos en disgusto o en desacuerdo con algo de lo que nosotros somos y que por ende nosotros pensamos que no es factible y que es algo que no le va a gustar a las demás personas. También, bueno, es importante mencionarles que los eventos que en general tienen mayor influencia son aquellos que marcan nuestra infancia, como lo puede ser la manera en que nos trataron nuestros padres, profesores o incluso el cómo nos trataron nuestros amigos de la escuela o nuestros compañeros. Pues por ejemplo, si practicábamos algún deporte y estábamos en algún equipo, nuestros compañeros de ese equipo. Ahora bien,
las características principales de la autoestima es que esta no es innata. Esto es porque se va formando y se va desarrollando conforme pasa el tiempo y conforme vamos adquiriendo experiencia. Por lo tanto, esto está muy influenciado con el contexto que nos rodea. Y bueno, de esta forma, la persona va a terminar desarrollando una autoestima alta y sana, o bien puede generar una autoestima baja y decadente, ¿vale? Ahora bien, algunos componentes de la autoestima serían los siguientes. El primero, componente cognitivo, es decir, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Esto incluye la opinión, ideas y creencias que nosotros tenemos de la propia personalidad, de nuestra conducta y de nosotros mismos. Después tenemos el componente afectivo. Esto es ese juicio elaborado sobre lo que nosotros sentimos, como son nuestras cualidades personales. Y aquí se da una respuesta afectiva ante la percepción de nosotros mismos. El siguiente punto es el componente conductual, lo que nosotros hacemos, es decir, nuestra decisión e intención de actuar. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos mejorar nuestra autoestima? Bueno, una persona con baja autoestima puede utilizar las siguientes técnicas de tal manera que pueda generar una autoestima saludable. Primero, sé compasivo contigo mismo cuando cometas un error. Centra tu atención en tus cualidades positivas y en tus logros. Deja de compararte con los demás. Convéncete de que no es malo ser diferente. Busca tu propia aprobación, no la de los demás. Deja de identificarte con tus acciones. Deja de insultarte a ti mismo y en cambio, dite cosas bonitas o cosas positivas. Valora todas las decisiones correctas que tomas. Aleja de ti los sentimientos de culpa. Aprende a recibir críticas. ¿Sale? Entonces, estas son algunos tips, que les puedo compartir para que nosotros vayamos mejorando nuestra autoestima, para que vayamos elevando este sentimiento que va a marcar el que nosotros andemos siempre con una actitud optimista, o que va a generar que nosotros siempre andemos con una actitud negativa, una actitud en la cual no estamos dispuestos o de la cual no estamos dispuestos a salir porque nosotros mismos nos estamos menospreciando, ¿vale? Entonces, si queremos lograr este sentimiento de autoestima positiva, es importante que creamos en lo que somos, que nos aceptemos tal y como somos y que vayamos descubriendo nuestras virtudes, nuestras habilidades y nuestras cualidades, así como cada uno de nuestros defectos. Obviamente, con los defectos que nosotros tenemos, es importante que vayamos generando ciertas estrategias que nos permitan abatir cada una de estas debilidades, por decirlo así, de tal manera que los vayamos transformando en aspectos positivos, o bien que los vayamos canalizando de forma que no nos afecten para el desarrollo de nuestras actividades diarias. Ahora bien, vamos a hablar del autocontrol. Primero que nada, ¿qué es el autocontrol? Bueno, el autocontrol nos permite que nosotros podamos controlar todos los aspectos importantes de nuestra vida diaria, como lo es la atención, los pensamientos, las emociones, los deseos y las acciones que rigen nuestro día a día, considerando que todos los días nosotros tomamos diferentes decisiones para resistir impulsos que en muchas ocasiones nos tientan con la expectativa de obtener algo agradable. Y en este sentido, nosotros deberíamos evitar las interferencias negativas en nuestro proceso de formación de voluntad. Asimismo, tendríamos que superar todas esas tentaciones que modifican, y al mismo tiempo deberíamos suprimir todas esas acciones que inconscientemente están fuera de nuestro control, como son las manías, los tics o bien los comportamientos obsesivo-compulsivos, así como las expresiones verbales y los gestos repetitivos. También, tendríamos que eliminar esos hábitos inadecuados que no nos generan nada de beneficio o que no nos generan ningún sentimiento positivo. Ahora bien, es importante aquí mencionarles que la cuestión central es hasta qué punto nosotros podemos controlar nuestros impulsos y
podemos llevar a la práctica cada una de nuestras decisiones. Todo esto depende de la fuerza de voluntad y el autocontrol que nosotros tengamos para efectuar una decisión tomada, o bien para que podamos dominar ese impulso tentador que surge de nuestro interior. Ahora bien, ¿qué es el autocontrol personal? Bueno, el significado de autocontrol es esa capacidad que presenta una persona para regular su propia conducta, pensamientos y sentimientos. Hay una psicóloga que nos dice que hay 3 aspectos diferentes dentro del concepto de autocontrol. El primero es la capacidad de resistir las tentaciones. El siguiente, la capacidad de hacer lo que hay que hacer. Y el siguiente, la conciencia de objetivos a largo plazo. ¿Vale? Estos son los 3 factores que ella nos comparte, de tal manera que nosotros podamos ir generando ese autocontrol para que nuestros impulsos no dominen nuestras acciones, sino que nosotros razonemos lo que vamos a hacer en determinado momento para que esto no nos genere consecuencias negativas. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos aprender a tener autocontrol? Bueno, se indica aquí que la forma más importante en la que nosotros podemos aprender a tener control es el que nosotros podamos comprender cómo y por qué perdemos este control, y para ello es importante que nosotros podamos diseccionar cada uno de nuestros errores, es decir, qué es lo que nos lleva a ceder ante una tentación o bien a dejar para mañana lo que podemos y queremos hacer el día de hoy. La falta de autocontrol se percibe y duele como un fracaso. Por ello, solo hace falta que nosotros tengamos un plan que nos pueda rescatar en momentos que son cruciales. Aquí, la mejor parte es que el autocontrol es algo que nosotros tenemos y simplemente nosotros debemos aprender a utilizarlo a nuestro favor. Ahora bien, algunos tips que les puedo dar serían los siguientes. Primero que nada, debes saber que el autocontrol puede mejorarse. Si nosotros tenemos dificultades para controlar nuestro comportamiento, lo primero que debemos saber es que es posible que nosotros podamos mejorar nuestra capacidad de autocontrol, porque de lo contrario difícilmente nosotros podremos hacerlo. Así que lo ideal es que tengamos una actitud positiva y que pongamos de nuestra parte de tal manera que podamos regular nuestras emociones y nuestro comportamiento. El siguiente punto, sé consciente y define lo que quieres controlar. Es primordial que seas consciente de lo que quieres controlar y que sepas qué es lo que tú quieres cambiar. Porque bien, si no eres consciente de tus comportamientos y rutinas actuales, difícilmente podrás practicar o podremos practicar el autocontrol. Por ejemplo, si nosotros deseáramos perder peso, antes que otra cosa debemos identificar qué es lo que comemos todos los días, y en base a ello podremos ir determinando qué es lo que necesitamos quitar de nuestra alimentación, de tal manera que podamos cumplir ese propósito de perder peso. Y por otra parte, si lo que nosotros queremos es tener un mayor control de nuestra atención para mejorar nuestro rendimiento deportivo o bien para tomar mejores decisiones, primero que nada debemos identificar qué es lo que nosotros hacemos mal y al mismo tiempo debemos conocer nuestros hábitos negativos, es decir, todos esos aspectos que impiden que nosotros seamos eficientes. Asimismo, debemos ser conscientes en lo que hacemos, de tal manera que podamos detectar todas esas situaciones problemáticas que nos generan conflictos. Una vez que nosotros identificamos estos factores, ahora sí vamos a poder encontrar esas acciones que nos permitan reaccionar a tiempo para no cometer esos errores. El siguiente punto, no dependas de tu fuerza bruta. Hay situaciones complejas que no siempre son fáciles de controlar. Las personas tenemos un límite y el autocontrol no significa que nosotros tenemos que luchar contra corriente. Por ejemplo,
Si nosotros estamos en el trabajo y acabamos de tener un conflicto con un compañero de trabajo, puede ser que nosotros queramos controlar esa situación que se suscitó, quedándonos en el mismo lugar que nuestro compañero y haciendo de cuenta que el problema no sucedió. Quizá esto pudiera ser negativo, ¿sale? Porque al final del día va a existir esa tensión por el conflicto que ya se presentó. Entonces lo ideal aquí es que podamos tomarnos unos minutos saliendo de este lugar, de tal manera que podamos recapacitar y podamos controlar esa emoción, de tal manera que nos podamos, digámoslo así, relajar y el problema se pueda solucionar con la cabeza fría, ¿vale? Entonces, eso es lo que pudiera ser que nosotros hagamos en este tipo de situaciones. El siguiente punto es: sé emocionalmente inteligente. La inteligencia emocional es un concepto que hizo popular Daniel Goleman. Esto es la habilidad de identificar, comprender y regular las emociones propias y las de los demás. El autocontrol o la autorregulación de las emociones es una de las aptitudes que dominan las personas emocionalmente inteligentes, pero que no se entiende sin el dominio de los otros elementos que componen este tipo de inteligencia. Por ejemplo, el autoconocimiento o la empatía. ¿Sale? Si nosotros queremos ser inteligentes emocionalmente, debemos dominar todos estos conceptos: el autoconocernos, la empatía, la autoestima, nuestras necesidades, de tal manera que vayamos encontrando ese equilibrio entre cada una de estas cuestiones, de tal manera que podamos ir mejorando nuestra inteligencia emocional y no dejemos que nos dominen nuestros impulsos, sino dejemos que las emociones que predominen en nosotros sean bien pensadas, sean acciones que nosotros hemos reflexionado, hemos recapacitado y que nos van a dar ese punto intermedio en el que no nos van a generar conflictos. Ahora bien, aprender y adquirir habilidades de inteligencia emocional nos convierte en personas con mayor autocontrol, ¿sale? El siguiente punto que vamos a considerar: reduce el atractivo de las tentaciones. Si eres de las personas a las que les gustan mucho los dulces, te puede resultar complicado resistir a un pedazo de chocolate, especialmente cuando piensas en cómo se va a derretir en tu boca. Aquí es importante mencionarles que un estudio famoso llamado la prueba del malvavisco, es decir, el malvavisco son esos dulces o esos dulces azucarados que nosotros comúnmente conocemos como bombones. Realizaron un estudio, ¿vale?, en los años 80 en Stanford. Aquí, con este estudio se mostró cuál era la mejor forma de resistir la tentación de comer dulces. Además, una vez que se realizó el estudio, se obtuvieron las conclusiones de que personas pueden tener autocontrol siempre y cuando tenga esa fuerza de voluntad de decir: no lo puedo consumir porque en exceso es dañino, ¿sale? Entonces, sí se pueden controlar esos impulsos. Simplemente, lo que se necesitó para que estas personas en el estudio que se realizó no consumieran los malvaviscos en cantidades excesivas fue tener esa fuerza de voluntad o tener esa inteligencia emocional que les permitiera resistir de tal manera que no les generara un daño. Entonces, esto sería en cuanto a este punto. Ahora bien, vamos a hablar de modificar el ambiente. Es el siguiente punto, es la siguiente cuestión que deberíamos considerar. Imagina que estás en casa y pese a que tú estás bajo dieta, te apetece comer algunas galletas, pero por suerte vas a la cocina, abres la alacena y ves que las galletas se han acabado. Al final nosotros vamos a optar por comer fruta o comer yogur, que finalmente son más saludables.
¿Vale? Entonces, bueno, aquí es importante retomar esto o este ejemplo diciéndoles que a nuestro alcance los estímulos negativos no son una buena opción, por lo que si nosotros queremos tener un mayor autocontrol, podemos tomar decisiones como no comprar las galletas en este caso, ¿no? Porque al final del día, bueno, sabemos que consumirlas en exceso puede ser dañino para nuestra salud. Otro ejemplo es que nosotros pudiéramos estar estudiando en nuestra habitación y tenemos un recipiente con dulces. Evidentemente, si nosotros tenemos ese recipiente a la mano, vamos a comer más dulces de los que están ahí, y por ende nuestra atención se va a desviar. En lugar de seguir estudiando, vamos a estar comiendo. Entonces, lo ideal es que no tengamos ningún tipo de distractor que esté cerca de nosotros. Por ello, el que nosotros podamos modificar nuestro ambiente es una excelente estrategia que podemos implementar para modificar, o más bien para tener autocontrol sobre nosotros mismos. Ahora bien, es importante mencionarles que un estudio que se llevó a cabo en el 2006 encontró que un grupo de secretarias comían más dulces cuando el recipiente estaba frente a ellas y era transparente. Y bien, cuando el recipiente era opaco y estaba un poco más alejado, las personas no comían los dulces porque no tenían esa tentación de estarlos viendo y de tenerlos en el escritorio. Entonces ahí lo que se hizo fue esa modificación de ambiente, de tal manera que se quitara ese distractor y que hubiera un mayor autocontrol sobre la persona. Ahora bien, el siguiente punto es prueba el mindfulness. El mindfulness es una práctica que ha sido empleada en nuestra actualidad y las investigaciones demuestran que esta nos ayuda a mejorar el autocontrol, así como la gestión emocional, especialmente en situaciones de mucho estrés. Básicamente esto consiste en que nos podamos centrar en un trabajo atencional y actitudinal, con el que se busca estar presente en el aquí y en el ahora de manera intencional, en todo momento cumpliendo con principios básicos y un pensamiento caracterizado por no juzgar, aceptar, ser compasivo y ser paciente. Ahora bien, vamos a hablar sobre algunos beneficios del autocontrol. Bueno, permite que nosotros podamos afrontar las situaciones difíciles con mayor eficiencia, ayuda a mantener la calma, ayuda a tener mayor claridad de pensamiento, beneficia la relación con los demás, permite que nosotros podamos controlar el estrés cuando estamos bajo presión, ayuda a tomar mejores decisiones, aumenta la capacidad de concentración, mejora la autoestima, mejora el bienestar emocional, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería en cuanto a este punto de autocontrol. Ahora bien, vamos a hablar sobre la motivación. Primero que nada es importante mencionarles que la motivación es esa acción y efecto de motivar. Es decir, es ese motivo o la razón que provoca la realización o la omisión de una acción o de una actividad. Esto se trata básicamente de un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de una persona. Esto se forma con la palabra latina motivus, movimiento, y el sufijo sion, acción. La motivación puede definirse como ese señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o bien aumentando con ello el impulso necesario para que se ponga en marcha esa acción, o bien también puede ser ese factor que evita que nosotros hagamos esas acciones, o bien que alcancemos ese punto de cumplir con cierta actividad. Ahora bien, bueno, también es importante decirles que la motivación viene de nosotros. La motivación generalmente viene de nuestro interior, de lo que nosotros queremos lograr y de la satisfacción que generamos una vez que hemos cubierto con esa actividad que nos hemos propuesto realizar.
Obviamente la motivación también puede ser extrínseca, es decir, viene de factores ajenos a nosotros. A lo mejor se presenta cuando nosotros desarrollamos nuestro trabajo de buena manera y hay un incentivo económico, ¿sale? Entonces esos son los dos factores de motivación que vamos a estar abordando en un momento, que sería la motivación intrínseca, que es del interior de nosotros, y la motivación extrínseca, que viene de factores completamente ajenos a nosotros. También, bueno, es importante mencionarles que la motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de los seres humanos. En psicología y en filosofía, la motivación implica estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines determinados. Es decir, son todos esos impulsos que nos mueven a nosotros las personas a realizar determinadas actividades y persistir en cada una de estas actividades hasta que se puedan culminar de manera positiva. Obviamente es importante mencionarles que el término motivación en todo momento nosotros lo podemos relacionar con la voluntad y con el interés de alcanzar cierto objetivo. Ahora bien, vamos a hablar de la motivación intrínseca. La motivación intrínseca es esa que nos impulsa a que nosotros podamos hacer cosas por el simple hecho de hacerlas. Aquí la propia ejecución de la tarea es la recompensa que nosotros vamos a tener. Esto a diferencia de la motivación extrínseca, que está basada en recibir dinero, recompensas y castigos. También, bueno, es importante mencionarles que la motivación intrínseca nace en el interior de nosotros como individuos. Aunque bueno, todo nuestro sistema laboral se basa en que la motivación es un mecanismo totalmente racional, seremos más productivos si nosotros obtenemos un mayor beneficio a cambio de algún tipo de incentivo. Pero recientes estudios indican que esto no es así, ya que la motivación extrínseca solo funciona hasta que nosotros logramos cubrir un nivel de vida que consideramos aceptable. Pero cuando nuestras necesidades básicas están cubiertas, un incremento en los ingresos ya no nos produce un aumento de felicidad y por ende nuestro rendimiento baja. Ahora bien, es importante mencionarles que en la mayoría de los casos el refuerzo de la motivación extrínseca solo produce un aumento de productividad a corto plazo. A largo plazo esto puede ser incluso negativo, ya que hace que la motivación intrínseca disminuya, produciendo el efecto contrario, es decir, una menor productividad. Pero esto no quiere decir que haya que eliminar este tipo de motivación. Aquí lo que nosotros debemos hacer es utilizarla hasta donde nos sea beneficiosa. Pero esto solo suele ser útil para incentivar a las personas a hacer tareas rutinarias y que resultan aburridas, que en ningún momento suponen un reto para la persona. Ahora bien, es importante mencionarles que hoy en día la mayoría de los trabajos son lo suficientemente complejos e interesantes